Héctor Berlioz. 1803 a 1869. El compositor francés Louis Hector Berlioz nació en la Côte St. André, Isère, el 11 de diciembre de 1803 y murió en París el 8 de marzo de 1869. Los primeros años. El padre de Berlioz era un médico y un ciudadano prominentes de la Côte St. André. El joven Héctor aprendió flauta y guitarra y estaba comenzando a componer a los 14 años. Ya desde niño su mente reaccionó vivamente a la literatura romántica, tanto en francés como en latín, y siempre sintió el impulso de expresar esa respuesta en forma musical. A los 17 años fue a París a estudiar medicina y allí permaneció el resto de su vida. En París, su encuentro con la música, especialmente la ópera, debilitó su ya escaso interés por la medicina y pronto abandonó esos estudios en favor de la carrera de composición, tomando lecciones con Lesueur y posteriormente asistiendo al Conservatoire, 1826 a 1830. Se volvió un asiduo de la ópera y un admirador profundo de la tradición francesa, especialmente Gluck y Spontini. En vista de la desaprobación de sus padres, hubo de ganarse la vida primero cantando en un coro de teatro y dando clases de guitarra, aunque posteriormente se volvió más conocido como crítico y director. La ocupación del periodismo lo sostuvo durante toda su vida y, si bien declaró que le disgustaba profundamente, fue uno de los escritores más perceptivos y vitales de su época. El desarrollo de la música de Berlioz se vio determinada por varias pasiones fuertes. Después de Gluck descubrió a Weber y luego a Beethoven, le desagradaban en extremo Rossini y la música italiana. En 1827 conoció las obras de Shakespeare y poco después el Fausto de Goethe. Otros escritores favoritos, que también eran admirados por las principales figuras del romanticismo francés, fueron Chateaubriand, Thomas Moore, Byron, Scott, Fenimore Cooper y E.T.A. Hoffmann, así como los propios escritores franceses jóvenes, Victor Hugo, Alfred de Vigny y Auguste Barby, entre otros. La primera composición importante de Berlioz fue una misa 1824, que posteriormente desconoció. Fue redescubierta en Bélgica en 1992 y se encontró que predecía una serie de pasajes de sus obras de madurez. La misa fue seguida de una ópera, Les Francs Juges 1826, en su mayor parte perdida. De 1826 a 1830 compitió anualmente por el Prix de Rome, pero solo logró ganarlo en su quinto intento. Una irresistible pasión por la actriz shakespeariana de origen irlandés Harriet Smithson, a quien vio por primera vez en 1827, lo llevó a componer la Symphonie Fantastique en 1830, su primera obra maestra, una sinfonía programática en 5 movimientos que narra el relato del amor no correspondido. Después del Prix de Rome. El Prix de Rome le proporcionó a Berlioz una beca por 5 años, de los cuales los 2 primeros los pasó fuera de París, principalmente en Roma. Regresó en 1832 con Lelio, una secuela de la Symphonie Fantastique, que incluye partes para cantantes solistas, un coro y un actor. En ese tiempo le presentaron a Harriet Smithson, a quien declaró su amor y con quien se casó en 1833. Durante 9 años tuvo una incesante labor como compositor, crítico y director. Una serie de obras se produjeron en corta sucesión: Harold en Italie, una sinfonía con viola solista, en 1834, la ópera Benvenuto Uccellini en 1836, tocada en la ópera en 1838 y rechazada enfáticamente por el público parisino, el Requiem, Grande Messe des Morts, en 1837, Romeo y Juliette, una larga sinfonía coral, en 1839, la Grande Symphonie Funèbre et Trionfale para banda militar, en 1840, el ciclo de canciones Les Nuits d'été en 1841. También escribió muchas canciones y coros breves en este periodo y ofreció varios conciertos cada temporada. Recibió 2 encargos gubernamentales pero nunca logró obtener un puesto permanente en París. En 1842 Berlioz comenzó una serie de giras de concierto en Bélgica, Alemania y Austria, y durante los siguientes 20 años estuvo fuera de su país con mucha frecuencia, viajando en numerosas ocasiones a Alemania, 5 veces a Londres y 2 a Rusia.
Compuso la Damnation de Faust durante una de esas estadías, en 1845 a 1846. El fracaso gradual de su matrimonio y la conciencia de que su música era más apreciada en el extranjero, lo hicieron viajar constantemente. El público parisino lo desilusionó y lo llenó de amargura, especialmente después del fracaso de la Damnation de Faust, y vio con tristeza la decadencia general del gusto y el fervor artísticos durante la última parte de su vida. Cada vez tuvo menor interés por la composición. El Te Deum fue compuesto en 1849 y una breve obra coral, La Fuite en Égypte, La huida a Egipto, en 1850. Berlioz no escribió música durante los siguientes 3 años y con dificultades fue convencido para ampliar su obra y convertirla en la trilogía coral L'Enfance du Christ, cuyo gran e inesperado éxito, en 1854, lo llevó a embarcarse en la obra más extensa y magna de toda su producción, Les Troyens, una ópera en 5 actos basada en Virgilio. Había pensado este ambicioso proyecto durante mucho tiempo y finalmente lo concretó de 1856 a 1858. Nunca logró que se interpretara completa, solamente una versión trunca de los últimos 3 actos se escenificó en París en 1863. En 1862, presentó en Baden-Baden una ópera cómica, Beatrice et Benedict, basada en la obra de Shakespeare Machado About Nothing. La última docena de años de la vida de Berlioz se vio afectada crónicamente por la enfermedad de Crohn, y después de 1863 se sumergió en una profunda desesperación, especialmente después de la muerte de su único hijo Luis en 1867. Murió en 1869. Sus memoirs, compiladas a lo largo de un extenso periodo, fueron publicadas en 1870. La música y los puntos de vista estéticos de Berlioz. Berlioz no tocaba el piano ni escribió música para ese instrumento solo, tampoco música de cámara. Sus obras utilizan voces e instrumentos en muchas combinaciones y en diversos géneros. Hizo un estudio especial de técnica orquestal e instrumentación y publicó un tratado sobre el tema, el Grand Traité de Instrumentation et de Orchestration Modernes, París, 1843. También escribió un manual de dirección de orquesta, Le Chef d'Orchestre, en 1855, París, 1856. Su estilo orquestal es distintivo y brillante, e influyó mucho en desarrollos posteriores a través de Liszt, Wagner y los rusos. Liszt durante mucho tiempo fue uno de sus amigos más cercanos, nunca estableció el mismo tipo de relación con Wagner, aunque sus encuentros fueron a menudo fraternales y amistosos. Berlioz escribió muchas canciones con acompañamiento de piano y, las mejores, como la Captive 1832 y Les Nuits d'Été, 1840 a 1841, fueron orquestadas posteriormente. Nada de su música es abstracta o puramente formal, cada obra tiene un título poético o evocador, o un texto cantado o un programa, y su contenido literario o pictórico determina su estilo, instrumentación, estado de ánimo y forma. De este modo, sus obras a menudo se ubican entre géneros establecidos, como concierto y sinfonía, u ópera y cantata, o como música incidental y canción. Una buena parte de su música se relaciona con su literatura favorita o con experiencias personales, la Symphonie Fantastique y Lelio. Surgieron de 2 amoríos, Sacquepeare inspiró la obertura Tempest en 1830, la obertura King Lear en 1831, un grupo de piezas de Hamlet en 1844, Romeo y Julieta en 1839, y Beatrice et Benedict en 1862. El Faust de Goethe generó las 8 scenes de Faust en 1829 y su elaboración como la Damnation de Faust en 1846, de Scott vinieron las oberturas. Baberelli 1827 y Rob Roy 1831, Byron y sus propios viajes inspiraron Harold en Italia 1834. La Grande Symphonie Funèbre et Triomphale es una obra ceremonial para banda militar que deriva estilísticamente de la agitada música callejera de la Revolución Francesa. La Grande Messe des Morts está relacionada con la misma tradición, con sus 4 grupos de metales agregados a la inmensa fuerza orquestal y coral. Berlioz llamaba al Te Deum el hermano del Requiem,
pues también estaba concebido para un gran cuerpo de ejecutantes que incluye un coro de 600 niños en un gran edificio. Siempre insistía en la relación adecuada que debía existir entre la música y el entorno espacial. Odiaba la música ruidosa en teatros pequeños, pero explotaba los efectos extraordinarios de masas bien distribuidas en grandes espacios arquitectónicos. El Enfance du Christ es una obra sagrada de diferente clase, es íntima por su escala y de estilo devocional, aunque Berlioz no era un creyente ortodoxo. También hay insinuaciones de acción escenográfica operística en la Damnation de Faust, una obra de concierto dramática con varias sugerencias de movimiento y acción pero concebida para el teatro de la imaginación. Berlioz gustaba de amplificar lo que se ve con lo que no se veía. En estos términos, la diablura pesadillesca de la Symphonie Fantastique es totalmente imaginaria, no se ve, lo son también los fuegos fatuos y los habitantes del pandemonio en la Damnation de Faust. En sus óperas hay muchas escenas fuera del escenario. En Romeo y Julieta, la escena amorosa es evocada por la orquesta solamente, se deja a nuestra imaginación el intercambio de palabras entre los amantes. Esta dependencia en la imaginación debe aunarse a su fe intrínseca en la expresión como bastión de su visión estética. Fue fiel a su creencia en la capacidad de la música para encarnar imágenes, ideas y sentimientos, que iban desde la literalidad de la música programática al área de más compleja definición en la cual la música refleja su texto o su tema con la mayor veracidad. Fue primordial la identificación personal del compositor con un tema y su propia integridad al presentarlo en una forma musical. Estas ideas eran compartidas por muchos artistas románticos y, en sus primeras obras, Berlioz parece ajustarse a la imagen popular del artista creativo inspirado, incursionando en nuevos caminos y descartando formas trilladas. Después de las innovaciones de sus primeras obras, revolucionarias como lo fueron, prefirió consolidar su estilo y su técnica y regresar cada vez más a la perspectiva y serenidad clásicas de Gluck. Les Troyens puede describirse como una obra profundamente clásica pero muy imbuida de pasión romántica. Si bien Berlioz admiraba a compositores contemporáneos como Liszt y Mendelssohn, no estaba interesado en imitar su música, por lo que se mantuvo estilísticamente apartado e independiente. Por ello tuvo relativamente pocos imitadores directos y no tuvo alumnos. Su música siempre fue sorprendentemente individual y no es fácil de categorizar. Los puntos de vista de Berlioz acerca de todos los aspectos de la música fueron expresados frecuente y convincentemente en sus folletines para la prensa diaria y semanal, de modo que es difícil comprender los malentendidos que sufrió en vida y que se postergaron muchos años después de su muerte. Publicó 3 colecciones de artículos que revelan su actitud reverencial hacia los compositores que más admiraba: Gluck, Spontini, Beethoven, su desprecio por la mezquindad de la música parisiense, su anhelo de una sociedad en la cual las artes fueran apoyadas sin intereses personales o comerciales y su mordaz sentido del humor. Son aspectos sobresalientes de su credo personal: su profunda pasión por el gran arte, la creencia en su naturaleza excluyente y el poderoso sentido de compromiso contra cualquier tipo de adversidad. pp. 185 a 188. Diccionario Enciclopédico de la Música. Alison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México, DF.